En nombre de Equilibrium Global tengo el agrado de darles la bienvenida una vez más a un nuevo material para nuestro canal de YouTube. Como muchos de ustedes saben, a lo largo de decenas de actividades sociales y desde la generación de contenidos, la organización Equilibrium Global es un puente que conecta la diplomacia con la sociedad civil. Eventos, charlas, conferencias, sean de temas de cultura, de política, de negocios, de turismo. Equilibrium Global se ha convertido en una institución con muchos antecedentes y aquí una actividad diferente. Tiene que ver con la actualización de la diplomacia, la obligada modernización o adaptación de sus prácticas tradicionales. Vamos a conversar en este video sobre la e-diplomacy o también conocida como diplomacia digital. Para ello consultamos a Nueva Zelanda, al especialista diplomático mexicano Alejandro Ramos Cardoso, quien es un referente de la diplomacia digital. Antes de compartir este video, quisiéramos también invitarlos a realizar una acción muy sencilla, a la suscripción a nuestro canal de YouTube, que es una acción muy simple y que valoramos como un gesto de adhesión a nuestra organización. Les decía que nos contactamos con Nueva Zelanda porque al momento de grabar este video, el ex jefe de gabinete de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores de México, Alejandro Ramos Cardoso, se encuentra cumpliendo funciones de jefe de misión adjunto en la Embajada de México en Nueva Zelanda. Vamos a conocer su perfil y sus reflexiones acerca de las tendencias actuales de la e-diplomacy o diplomacia digital. Alejandro Ramos Cardoso es jefe de misión adjunto en la Embajada de México en Nueva Zelanda. Ha desempeñado además los siguientes cargos: jefe de gabinete y asesor en la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, director general adjunto para Asia-Pacífico. En el exterior se ha desempeñado como jefe de misión adjunto y jefe de asuntos políticos en la Embajada de México en Alemania, encargado de asuntos políticos y prensa y cónsul en la Embajada de México en Chile, y jefe de protección a mexicanos y encargado de prensa en el Consulado de México en Tucson, Arizona, Estados Unidos. Además, es egresado de la licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencias Económicas y maestro en Periodismo Político por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Ha publicado artículos y reseñas sobre diplomacia pública, política exterior de México y actualidad internacional en Foreign Affairs Latinoamérica y la Revista Mexicana de Política, entre otros. Bueno, vamos a iniciar esta entrevista con un eje conceptual, ¿sí? ¿Qué entiende usted por e-diplomacy o por diplomacia digital? Muchas veces los prefijos tienden a simplificar las cosas y entonces, por ejemplo, podríamos pensar que el prefijo i siempre nos vincula a lo electrónico, al e-commerce, al e-marketing, y en ese sentido, si usted nos podría comentar al respecto cuál es su visión o compartir su apreciación teórica, conceptual acerca de la diplomacia digital. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer por esta invitación a colaborar con Equilibrium Global. Estoy muy contento de poder participar y de poder compartir mi opinión y mis conocimientos sobre un tema que me apasiona, que es la diplomacia digital o e-diplomacia. Y ante todo quisiera comenzar con un descargo de responsabilidad o disclaimer, en el sentido de que mis opiniones no representan de ningún modo la posición oficial del Gobierno de México ni de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, sino que simplemente son mi opinión personal sobre este tema. Yo ingresé al Servicio Exterior Mexicano en el año 2005, prácticamente cuando concluí mis estudios de licenciatura en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE de México. Y desde muy temprano en mi carrera diplomática me percaté del enorme valor, potencial y utilidad que tienen las plataformas digitales como una herramienta extraordinaria que nos puede ayudar a aumentar el alcance, así como a segmentar
y replicar el contenido de nuestros mensajes con objeto de conectar con audiencias no solamente domésticas, sino también y sobre todo más allá de las fronteras nacionales. Esto además nos permite proyectar de una manera más efectiva nuestros valores e intereses y ganar adeptos a las causas que pregonamos y que defendemos. Como lo han dicho numerosos estudiosos de la materia, tener y desarrollar una fuerte presencia digital le permite además a un país pelear por arriba de su categoría, para usar la expresión en inglés de este término, es decir, to punch above one's weight en la arena internacional, lo cual puede ser un elemento muy importante para la consecución de los objetivos diplomáticos de dicho país. Además, una estrategia digital integral también puede contribuir a alcanzar nuestro público objetivo de una manera directa, es decir, sin pasar por el filtro de los medios masivos de comunicación tradicionales y en tiempo real. Identificar a los llamados influencers, que nos pueden ayudar también a replicar el mensaje, incorporar a nuestra audiencia objetivo en la formulación de las políticas públicas y sobre todo también ser más transparentes ante la opinión pública. Bueno, quizás es útil primero hacer una aclaración en aras de una mayor claridad conceptual, y lo que ustedes denominan e-diplomacia, que también se ha dado en llamar diplomacia digital, diplomacia cibernética, ciberdiplomacia, diplomacia pública 2.0, diplomacia virtual, tuiplomacia, con un énfasis en la plataforma de microblogging Twitter, entre muchos otros, se debe entender como el uso del Internet y las tecnologías de la información y la comunicación para la consecución de objetivos diplomáticos. Es así de sencillo. Sin embargo, no debemos perder de vista, por otro lado, que a diferencia de muchos otros apellidos que se le han dado a la diplomacia a lo largo de la historia, tales como diplomacia comercial, diplomacia científica, diplomacia cultural, diplomacia parlamentaria, etcétera, entre muchos otros, la diplomacia digital no se refiere a un fin en sí misma, sino que más bien se trata de una herramienta, de un medio. Por otro lado, mucho también se habla del fenómeno de la digitalización en diversos sectores y actividades, incluida la esfera de la administración pública. Sin embargo, me parece que estos términos no son sinónimos, es decir, la digitalización no es un sinónimo de la e-diplomacia, porque la digitalización aplicada a la diplomacia en un sentido general puede referirse, por ejemplo, al aspecto técnico de la adopción de tecnologías digitales por parte de los ministerios de Relaciones Exteriores, para poner un ejemplo, para la emisión de pasaportes o para el otorgamiento de cualquier otro servicio o trámite consular. Por esta razón siempre he considerado que es más propicio quizás hablar de diplomacia pública digital, ya que en este caso me parece que la diplomacia digital se adscribe, se inserta de una manera correcta en el campo de la diplomacia pública, que, como recordará nuestro auditorio, es el intento de un actor de gestionar el entorno internacional mediante el involucramiento o el compromiso de un público o una audiencia extranjera, de acuerdo a la definición que propuso Nicholas Cole, que es uno de los estudiosos de esta materia. Y en cuanto a un marco conceptual para entender y analizar el concepto de diplomacia digital, se puede decir que esta consta de 4 dimensiones. Propongo, digamos, una primera dimensión funcional que se centra en el uso de herramientas digitales en actividades de diplomacia pública. Una segunda dimensión que es normativa, la cual explora cómo los valores y las normas de la sociedad digital inciden en la práctica de la diplomacia pública y en las funciones de sus profesionales. Una tercera dimensión analítica que se relaciona con el uso de las tecnologías digitales para evaluar las actividades de diplomacia pública, y finalmente una dimensión institucional, la cual tiene que ver con cómo las herramientas digitales van influyendo en los procedimientos de trabajo y de toma de decisiones de las instituciones responsables de las actividades de diplomacia pública. Bueno, hablemos un poco de la evolución, cómo este fenómeno ha impactado en la evolución de la diplomacia, en términos de conductas, pero también en términos de acciones. ¿Se identifica algún contraste entre las prácticas antiguas o más tradicionales de la diplomacia con respecto a las prácticas actuales de la misma?
mucho sabemos que en una embajada conviven diferentes generaciones. En algunos casos, millennials con funcionarios que no están acostumbrados o habituados al manejo de las redes sociales, como puede ser, por ejemplo, Twitter o Instagram. Así es, y a propósito de esta pregunta, quizás es oportuno recordar que apenas en febrero del año pasado, 2019, se cumplió un cuarto de siglo del primer correo electrónico que se tiene registrado, intercambiado entre dos jefes de gobierno. En este caso entre el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y el entonces primer ministro de Suecia, Carl Bildt. Y en ese mensaje los dos jefes de gobierno hacen referencia al carácter transformador de las comunicaciones electrónicas, en particular del Internet, y a sus efectos en el ámbito de la comunicación y la política. Por lo que se refiere al primer intercambio de tweets entre dos ministros de Relaciones Exteriores, comúnmente se cita el caso de mayo de 2011, cuando nuevamente Carl Bildt, habiendo agotado todos los medios convencionales para dirigirse a su homólogo saudí, Khalid al-Khalifa, decidió enviarle un tweet diciéndole: oye, te estoy buscando. Y bueno, el interpelado ministro saudí respondió al día siguiente en esa misma red social. Ese, digamos, se tiene como el primer tweet intercambiado entre dos cancilleres. Por lo que toca a las consecuencias que van más allá del ámbito digital, hay un caso paradigmático, o que por lo menos me parece que es digno de mencionar, cuando se ventilaba en la Corte Internacional de Justicia la demanda que presentó Bolivia contra Chile por una salida soberana al mar. En sus alegatos orales, el equipo jurídico chileno citó un tuit que había publicado el entonces presidente Evo Morales en esa red social, en Twitter, algunos días antes a ese respecto, en la que decía que la región chilena de Antofagasta, comillas, fue, es y será territorio boliviano, fin de comillas. Y este es un ejemplo, si bien no podría afirmar que se trate del primero o tampoco del único caso, sí es un mensaje de un primer mandatario cuyos efectos trascendieron el ámbito de la red social en la que se publicó, en este caso Twitter, para ser utilizado como evidencia en el marco de un alegato jurídico en un tribunal internacional. Respecto de la comunicación, hemos visto que las áreas encargadas de las relaciones exteriores de los diferentes países se han visto obligadas a adaptarse y hacer uso de las redes sociales. ¿Podría usted comentarnos algunos casos o ejemplos en los que verdaderamente el uso de las redes sociales por parte de los gobiernos ha sido efectivo en la transmisión del mensaje que estos querían hacer llegar a la población? Sí, así es. Como mencioné previamente, me parece que esta es justamente una de las dimensiones del marco conceptual que propuse para desgranar ese término de diplomacia digital o e-diplomacia, que tiene que ver con la dimensión institucional, es decir, cómo se adaptan las estructuras burocráticas de las cancillerías al uso de las plataformas digitales. Y en ese sentido me parece que la incursión de los ministerios de Exteriores en plataformas digitales se puede calificar como un proceso continuo de constante evolución, de recalibración a diferentes tiempos y valiéndose de diferentes enfoques, ¿no? Me parece que en general se puede decir que hay países que más temprano incorporaron estas herramientas en sus esfuerzos de diplomacia pública y de comunicación, como destacan los casos de Estados Unidos, el Reino Unido, Suecia, entre otros. Y en el contexto latinoamericano, me parece que México destaca como uno de los países con una de las mayores presencias digitales en el ámbito diplomático, como resultado de desarrollo de capacidades en términos de infraestructura digital. Prácticamente la totalidad de las representaciones diplomáticas, consulares y ante organizaciones internacionales que tiene México en el exterior tienen una cuenta de Twitter y de Facebook. Además, desde 2013 la Secretaría de Relaciones Exteriores cuenta con lineamientos muy específicos, así como un manual con lineamientos para el uso de estas tecnologías, de estas redes sociales por parte de las representaciones de México en el exterior, los cuales se actualizan de manera regular. En general, dicha región no ha sido ajena a la incorporación del aspecto de la digitalización en su diplomacia pública,
como documentaron Daniel Aguirre y Matías Erlandsen hace un par de años, en un artículo publicado en un compendio de las experiencias de Iberoamérica con la diplomacia digital, que les recomiendo mucho. Y según estos autores, 11 países de América Latina cuentan con una política pública digital que se ha hecho evidente, ya sea mediante un documento con carácter oficial o bien en el marco de su discurso, de su narrativa oficial. Me parece que un ejemplo muy actual es el que nos ofrece el uso de las plataformas digitales en el contexto de la pandemia de COVID-19 que vivimos hoy en día, en el cual las cancillerías, sus embajadas, consulados, debieron redoblar esfuerzos a fin de ser capaces de actualizar y de poner a la disposición del público, principalmente mediante estas plataformas, mediante sus canales oficiales en estas plataformas digitales, información sobre vuelos, rutas aéreas de retorno, disposiciones que pusieron en marcha prácticamente los países de todo el mundo sobre movilidad, sobre medidas migratorias en vigor, etc. Otros países, por ejemplo, también se valieron de la inteligencia artificial para desarrollar chats automatizados, por ejemplo, que en sus sitios web proporcionaban asistencia e información en tiempo real sobre la evolución del virus, sobre servicios consulares a la mano del público y sobre recomendaciones de viaje. En mi opinión, este caso no es solo relevante por su actualidad, sino también porque pone de relieve la utilidad que estas plataformas pueden tener como un vehículo sumamente potente de comunicación en tiempos de crisis, que eventualmente ayudan al manejo de las crisis. Por último, y de forma sintética, ¿puede usted comentarnos o recomendarnos qué recursos o tips pueden utilizar aquellas personas que desean profundizar sus conocimientos sobre la tendencia de la diplomacia digital o de la e-diplomacy y quienes desean sobre todo mantenerse actualizados? Este mundo interconectado e hiperconectado en el que vivimos hoy en día sin duda nos ofrece un sinfín de nuevas posibilidades, de conexiones, las cuales en mi opinión, al igual que la tecnología, no son ni buenas ni malas en sí mismas, sino ambivalentes. La era digital, por un lado, creo que abre oportunidades y provee herramientas que se pueden utilizar para empoderar audiencias, para hacer a los gobiernos más responsables, más transparentes, para exigirles una mayor rendición de cuentas, para exigir también que se incorporen las demandas sociales en los procesos de toma de decisiones. Sin embargo, por otro lado, como también hemos atestiguado en años recientes, estas mismas herramientas, estas mismas plataformas ciertamente también se están empleando para subvertir el orden, para sembrar desconfianza, para difundir desinformación con propósitos nefastos que erosionan el tejido social y con la consecuente polarización de la población. Creo firmemente que, contrario a quienes indican que la diplomacia es una especie en vías de extinción, esta seguirá siendo imprescindible para dotar de un sentido a la realidad, para interpretar lo que sucede en el mundo, para conducir las relaciones entre naciones por medios pacíficos y para trazar puentes y construir confianza entre diferentes grupos sociales. Es lo que sabemos hacer y es lo que seguiremos haciendo. La batalla por restaurar el valor que como sociedad adscribimos a la verdad y para reparar la confianza también en quienes pueden defender esa verdad de sus enemigos, creo que está en todos nosotros. Creo que es una responsabilidad que nos convoca a todos, y en ese sentido me parece que debemos hacer un mejor uso de las redes sociales, aprender, fortalecer nuestro conocimiento, nuestras capacidades para sacarles el mayor provecho, y siempre teniendo en cuenta que son medios de comunicación que justamente nos sirven para entender más al otro y para dialogar con el otro. Quiero aprovechar nuevamente para agradecer por esta entrevista y decirles que me tienen a sus órdenes. Mis datos de correo, mi dirección de Twitter, de Facebook están a disposición de todos ustedes, y les deseo un excelente día. Hasta luego.
Gracias por acompañarnos, gracias al diplomático Ramos Cardoso por su tiempo y por la dedicación. Los invito a suscribirse una vez más al canal de YouTube de Equilibrium Global, una acción sencilla que valoramos mucho desde nuestra organización. Muchas gracias a todos, aprovecho para invitarlos a ver otro de los contenidos de nuestro canal y hasta la próxima oportunidad. Gracias.